exclusiva para Unidos Noticias, su servidora Tatiana Fernández tendrá una entrevista con el doctor Francisco Moreno Sánchez, egresado de la Universidad La Salle, con especialización en medicina interna y subespecialidad en infectología por la Universidad de Texas en San Antonio, además de profesor de posgrado de medicina interna en el Centro Médico ABC. Se ha convertido en el vocero de la pandemia, pues en estos casi 2 años de encierro y constantes cambios de semáforo, es quien nos ha ilustrado sobre el COVID-19 en el país. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Tatiana? Aquí, en el trabajo diario. En el arduo trabajo, de verdad. Oiga, doctor, ahorita últimamente están surgiendo muchas preguntas, ya que pues estamos viviendo la tercera ola. Entonces, una de ellas sería, ¿cuál sería la diferencia entre la primera ola de COVID que hubo y esta tercera? Mira, si ves el número de casos que se diagnostican diario, en un inicio era un poco más gradual, porque la variante original, una persona infectaba 2. Ahora con esta variante, una persona infecta 8 a 9. Entonces, el crecimiento, la expansión, la diseminación del virus es mucho mayor. Entonces, si tú ves la curva, al principio parecía una curva muy lenta hacia arriba. En cambio, la curva de casos nuevos ahora, a partir de hace 3, 4 semanas, es una total vertical. Esto hace que mucha gente se enferme al mismo tiempo y pone en peligro que se saturen los hospitales, porque de ese sabemos que un porcentaje van a requerir hospitalización, y si mucha gente requiere hospitalización al mismo tiempo, pues se saturan los hospitales. Claro, y a esto se va relacionada a mi siguiente pregunta. ¿Por qué hay personas que ya fueron vacunadas, ya recibieron por lo menos una dosis y terminan hospitalizadas o algunas hasta se han reportado fallecidas? Bueno, hay que recordar que la vacuna ninguna vacuna es 100% efectiva. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que la mayor parte de las personas que están llegando al hospital ahorita son jóvenes no vacunados porque por la edad no habían todavía recibido vacunas. También hemos recibido gente de mayor edad, pero que por alguna razón rehusó vacunarse. Esa es la gran mayoría. Tenemos algunos que han tenido una vacuna y no el esquema completo. Y se ha visto que con esta nueva variante, la variante Delta, es muy importante tener el esquema completo de vacunación, porque si no, a pesar de que tengas una vacuna, no es suficiente la protección. Pero la gran mayoría de los casos que tenemos son pacientes no vacunados o parcialmente vacunados. Eventualmente algún vacunado va a poder tener una infección más fuerte porque su sistema inmune está más débil, porque tiene mayor edad, porque tiene menos anticuerpos, pero en general lo que hemos visto es que las vacunas funcionan y evitan que la gente se enferme y llegue al hospital. Y ante esta nueva variación, ¿cómo uno sabe si tiene Delta o tiene la primera variación de COVID? Mira, la realidad es que ahorita difícilmente tienes otra variante que no sea Delta. Delta está produciendo el 90% de las infecciones en Estados Unidos, el 95% en Europa, y en México seguramente estamos alrededor de eso. La realidad es que lo que vas a tener es la variante que circula más en ese momento. No hay un cuadro clínico específico que te pueda decir este es beta, este es alfa, este es gamma, este es delta. Eso sí, los cuadros clínicos son muy similares, pero ahorita si te enfermas, lo más seguro es que tengas delta, porque es la que está circulando en la comunidad. ¿Y podrías tener 2 variaciones al mismo tiempo? Podrías tener 2 infecciones por 2 variantes al mismo tiempo. Eso solamente se ha documentado en una ocasión. Fue publicado en una revista en donde 2 personas tenían una variante al mismo tiempo. 2 variantes estaban infectando a una persona al mismo tiempo. Puede ocurrir, pero es complicado porque habitualmente la variante que va a estar predominando es la variante más rápida y eso hace que las otras vengan disminuyendo. Por eso prácticamente ya no vemos alfa, prácticamente no hemos visto beta y hay muy poco gamma. La variante más predominante ahorita es delta, es la más rápida para infectar, por eso también produce más contagios. ¿Y hay algún tipo de estudio que nos diga en específico cuál tenemos? Sí, se llama secuenciación. Es un estudio complejo, caro y que además no se hace en cualquier sitio. Tienen que tener las máquinas para producir esta secuenciación. Secuenciación quiere decir que estudias el genoma del virus y ves las mutaciones que tiene. Las variantes tienen diferentes tipos de mutaciones.
si tú detectas las mutaciones que tienen las variantes Delta, pues entonces estás ante una Delta. Esto no va a cambiar hasta que llegue una variante que sea más rápida que Delta. Eso puede poner en riesgo, porque mientras más variantes hay, mayor la posibilidad de que te contagies a pesar de haberte ya contagiado, es decir, te reinfectes más fácil, o lo que sería peor, que las vacunas no funcionaran para protegerte de esa variante en particular. Y ante esto, ¿qué vacuna sería la más viable de las que han implementado en el país? Pues mira, se tienen estudios de varias vacunas contra la variante Delta. Tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca, como la de Sputnik, han mostrado bastante efectividad. De la vacuna de Sinovac no hay resultados todavía en cuanto a la efectividad contra la variante Delta. Sin embargo, en Chile y en República Dominicana ya empezaron a poner terceras dosis porque da la impresión de que, de que la variante es un poquito más resistente a la vacuna de Sinovac. Y la otra vacuna que se pone en México, que todavía no tenemos resultados claros, ha sido la vacuna de CanSino. La vacuna de CanSino no sabemos ni siquiera la eficacia contra la variante original. Entonces eso ha hecho que mucha gente tenga un poco de dudas o muchas dudas acerca de la efectividad de esa vacuna. No lo ha hecho público, la comunidad científica no sabemos qué tan eficaz es la vacuna de CanSino y obviamente eso nos pone en riesgo en un momento dado a los que recibieron CanSino, porque no les podemos dar una información veraz acerca de qué porcentaje de protección tiene. Oiga, y ha habido un desabasto en ciertas partes de la República en donde terminan combinando vacunas. O sea, ¿usted cree que eso es bueno? ¿Es un buen ejercicio? Porque en un principio nos decían que no combináramos vacunas y ahorita el mismo gobierno las combina. Mira, lo que ha pasado es que hay una combinación de vacunas que ya se estudió en el mundo, que es AstraZeneca y Pfizer. Okay. Ocurrió en Europa por cuestiones políticas. Algunos países empezaron en Europa a vacunar con AstraZeneca y después, por cuestiones políticas con el Brexit, ya no recibieron AstraZeneca y las segundas dosis fueron de Pfizer. Y hemos visto que esa combinación es muy buena. Entonces da la opción o el pensamiento de que a lo mejor combinar vacunas pudiera ser una opción en el futuro. El problema de combinarlas sin tener estudios es que yo no sé qué tan efectiva es esa combinación que tú vas a usar y tampoco sé qué efectos colaterales puede tener la combinación que tú usas. Entonces, la información, tanto para el paciente como para el médico, no está muy clara de que si la combinación va a ser mejor que recibieran las dos dosis de una vacuna. Como te comentaba hace rato, en Chile están empezando a utilizar terceras dosis de Pfizer para pacientes que recibieron Sinovac, también en República Dominicana. Y eso pudiera explicarnos un poco lo que puede pasar. En Argentina ha pasado otra cosa muy peculiar. Ellos recibieron la primera dosis de Sputnik, pero no han recibido la segunda, ni parece que la van a recibir. Entonces van a empezar a mezclar vacunas de Sputnik con algunas otras. Esto está pasando en muchas partes del mundo, no porque se quiera combinarlas, sino porque tienes que buscar opciones para los pacientes que no están recibiendo los esquemas completos. Probablemente en un futuro sepamos muy bien qué combinaciones son las mejores, pero en este momento, pues muchas de las combinaciones no conocemos cuál es su beneficio, entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿y usted cree que en el futuro nosotros vamos a necesitar un refuerzo de estas vacunas, así como en el caso de la influenza? Pues mira, esa es una posibilidad real. Seguramente, si necesitamos un refuerzo, va a ser de una vacuna que tenga en su estructura, en el biológico, algo que pueda hacer que generes una respuesta inmune más fuerte contra variantes. Porque si te pones una dosis extra de la vacuna original, pues realmente estás recibiendo la vacuna que se creó contra la variante original, que por cierto ya ni existe, o sea, ya fue sustituida por las siguientes variantes. Entonces, la necesidad de tener un refuerzo, como dices tú, es muy probable, pero probablemente la vacuna no va a ser la misma que tenemos ahorita. Incluso a lo mejor es una vacuna que ni siquiera ha salido todavía al mercado. ¿Es complicado esta situación? Sí, pero por eso lo que tenemos que hacer es evitar la transmisión del virus. Mientras el virus se siga transmitiendo y se siga contagiando gente y está contagiando a otros, tenemos esa posibilidad de tener variantes, lo cual nos pone en grave riesgo. Entonces el refuerzo se trataría de buscar
una vacuna que fuera contra la variación más agresiva de COVID. Así es, así es. Ahora, el problema es, imagínate tú que estás produciendo ahorita una vacuna contra la variante Delta y la vacuna tarda 3 meses en salir. Cuando salga la vacuna, a lo mejor lo que ya va a haber circulando es una variante Omega, por decirte algo. Hay varias variantes que existen, que se están estudiando para saber si estas pudieran ser de riesgo. Hay una que se está estudiando muy de cerca que se llama Lambda, que ha sido muy común en Perú. 85% de casos fueron por Lambda y parece ser una variante mucho más resistente a las vacunas. Entonces, el problema de crear una vacuna contra una variante en especial es que puede que actúe bien contra esa variante, pero no contra las que están apareciendo en el momento. Entonces, ese tipo de vacunas probablemente tendrá que tener varios ingredientes, lo cual aún no sabemos qué tan rápido la tendremos y qué tan beneficioso. Ahorita lo que hay que hacer es vacunarse y evitar que se siga dispersando el virus. Y hablando, bueno, ya haciendo a un lado lo de las vacunas, ¿hay un medicamento que se haya hecho específico para tratar el COVID? Porque sabemos de muchos medicamentos que están utilizando, pero ¿hay uno específico para tratarlo? Sí, los anticuerpos monoclonales que se han creado, hay 3 en el mercado, han sido anticuerpos que se producen y que van directamente contra el virus. Uno de ellos está aprobado en México. Desafortunadamente, el que está aprobado es el único que no tiene actividad contra la variante Delta. Entonces, pues es un medicamento que no es útil en este momento porque pues, lo que estamos teniendo circulando no es la variante Delta. Hay otros 2 anticuerpos monoclonales que son efectivos y que ojalá y la autoridad los apruebe porque eso nos puede ayudar a pacientes que están en la fase temprana de la infección. Otros medicamentos específicos, pues lo que se ha hecho es lo que tú dices, probar medicamentos contra otros virus que pudieran tener efecto contra este virus. Hay una sustancia química que se llama molnupiravir, que es una tableta que se creó pensando en que iba a ser muy útil para la influenza, pero parece tener efectos contra el virus de la COVID-19. Entonces, vamos a esperar esos resultados. Hay un spray nasal que se utiliza en Israel, que tiene óxido nítrico y que parece también ser muy efectivo. Hay investigación en muchas moléculas, pero todavía ahorita no tenemos una en especial. Por eso es tan importante que hoy hagamos lo que sí sabemos que funciona. Cubrebocas, ventilación, distancia, pocas personas reunidas y sobre todo, vacunarse. Oiga, y al principio de la pandemia, cuando todo esto inició, había mucho estas noticias de cuál sería el proceso de desinfección ideal cuando uno llega a la casa. En este momento, ¿cuál sería? En este momento sabemos que todo eso que hacíamos antes de sanitizar zapatos, ropa, etcétera, no sirve en lo absoluto. No lo necesitas hacer, es pérdida de tiempo. Los tapetes sanitizantes no sirven en lo absoluto. Los arcos sanitizantes no sirven en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el virus realmente se transmite por vía respiratoria, por contacto con una persona que esté enferma, que esté hablando, que esté gritando, tosiendo, estornudando y que esté en un sitio en donde esas partículas que aparecen en las gotitas de secreción respiratoria o bien se queden suspendidas en el aire y una persona se contagie o lleguen directamente a tu cara y te contagien. Por eso el uso de cubrebocas es tan importante. Ok, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede quedar el virus suspendido en el aire? Si el espacio es cerrado y el espacio no está bien ventilado, puede quedar por un largo tiempo. Te voy a poner el mismo ejemplo de lo que sucedería cuando una persona está fumando, elimina el humo del cigarro. Si el espacio está cerrado y no hay ventilación, tú incluso lo que haces es abrir la puerta o abrir la ventana para que no te moleste el humo del cigarro. Aquí sería exactamente la misma situación, pero lo único que está ocurriendo es que pues no lo ves porque no es humo, es el virus que está en esa secreción respiratoria. Claro. ¿Y qué hemos aprendido de este virus? Mira, hemos aprendido cómo se transmite, hemos aprendido las manifestaciones iniciales, hemos aprendido que hay que monitorizar al paciente porque el problema mayor de este virus es la oxigenación. Hemos aprendido que tiene 3 fases, una fase en donde hay virus, otra fase donde hay inflamación
y otra fase que se llamamos el COVID largo o el COVID tardío, en donde personas quedan con secuelas de COVID. Hemos aprendido también que la mejor forma de combatir esto es a través de las medidas preventivas, porque los pacientes graves necesitan de un tratamiento muy efectivo de terapia intensiva, de medicina crítica, que no está disponible en todos los hospitales de México. Por eso la mortalidad que hemos tenido en México ha sido tan alta, porque esto no se resuelve con tener camas de hospital. Se requiere tener camas de terapia intensiva y sobre todo el personal que sepa manejar el ventilador y toda esta situación que se tiene que hacer en un paciente que está en terapia intensiva. ¿Y hasta cuánto tiempo podrían durar las secuelas de COVID? Ese es un punto muy interesante y complicado de contestar, porque hay personas que, por ejemplo, una de las secuelas, como es la falta de olfato, llevan meses y prácticamente van a cumplir un año y no recuperan el olfato, y esto es una secuela. Entonces, esto te dice que las secuelas van a desaparecer a diferente tiempo, y esta es una razón más por la que hay que evitar infectarse. Hay mucha gente que piensa, bueno, me infecto, me curo y ya tengo defensas. Sí, pero hay gente que se infecta, no tiene muchos síntomas, pero tiene desafortunadamente alguna secuela, como la pérdida del olfato, trastornos de la atención, dificultad en la atención de la memoria, dolores de cabeza crónicos, fatiga, dolores de pecho, sensación de taquicardia, ansiedad. Todos esos son efectos colaterales que duran tiempo, y eso pues es algo que debemos de evitar. Claro. Y, por ejemplo, una vez que salió el resultado negativo, si yo tuve COVID, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar para poder no transmitir el virus? Cuando yo tengo un resultado positivo de COVID, ya sea de antígeno o de PCR, tengo que contar 10 días a partir de mi primer síntoma, si fue claro el primer síntoma, al tiempo 10 días, y entonces puedes salir del aislamiento, siempre y cuando tengas un cuadro benigno. Si tienes un cuadro más complicado y tienes que estar en el hospital, la estancia del aislamiento se prolonga un poco. Estudios nuevos dicen que probablemente el tiempo de aislamiento sea el mismo para todos, pero ahorita solamente lo estamos dejando para personas que tienen una buena evolución. No es necesario hacer segundas pruebas, porque las PCRs que se continúan haciendo pueden detectar fragmentos de virus, la persona ya no es contagiosa y daría la impresión de que sigue contagiando. A los 10 días después de tu primer síntoma o del día de la prueba, ya eres libre de salir del aislamiento sin riesgo de contagiar a nadie. ¿Por qué si este virus surgió en China y llegó hasta acá, por qué en China hay mucho menos muertos y hospitalizados que en México? ¿Sigue siendo por esa falta de camas y de material equipo? Uno es, mira, te voy a poner un ejemplo. En Wuhan, el sitio original donde se detectó la pandemia, la semana pasada hubo 37 casos nuevos. 37. Nosotros estamos teniendo días de 19,000, 20,000, 21,000. Ellos tuvieron 37 y decidieron hacerle pruebas a toda la población. Estás hablando de una población de más de 10 millones de habitantes. ¿Qué hacen al hacer eso? Detectan a todos los que están enfermos, los aíslan y ellos ya no contagian a los demás. Realizan un escrutinio masivo a través de pruebas. México es de los países que menos pruebas ha hecho en el mundo. Entonces, lo que logró hacer China es, cuando dijo todos en confinamiento, fue todos en confinamiento. Cuando dice todos con cubrebocas, es todos con cubrebocas. Aquí no hay allá no hay opciones de que si yo quiero o no quiero. Ahí o lo haces o lo haces. Desafortunadamente, en esta libertad que tenemos o que luchamos por ser libres, a veces estamos poniendo en riesgo a los demás. Porque si tú no usas un cubrebocas y estás infectado, puedes ocasionarle la pérdida de la vida a alguien. Entonces, el uso del cubrebocas debería ser obligatorio y desafortunadamente no es así por la aparente libertad. Eso ha provocado que personas no quieran vacunarse, que personas no usen el cubrebocas y que la enfermedad, desafortunadamente, gracias a esas libertades, se siga diseminando en el mundo. Y hablando de esto, ¿usted qué opina de la gente que aún no cree ni en la vacuna ni en el virus? Pues mira, hay gente que no cree nada, hay gente que desafortunadamente no vive la realidad. Como yo les digo, en otras épocas tenías 18 años y te tocaba ir a la guerra, y eso te tocaba. Aquí estamos hablando de que te pongas una vacuna,
y la gente no se la quiere poner. Esta libertad a veces debería delimitarse cuando esa libertad pone en riesgo la vida de los demás. Y desafortunadamente esta gente que no cree en el virus, que no se vacuna, que no usa cubrebocas, pues se llega a enfermar. Si se enfermara y no afectara a los demás, bueno, pues sería una decisión de ellos. El problema aquí es que el que no lo hace, no solamente se enferma, sino puede contagiar a demás personas y además la posibilidad de generar una de esas variantes de las cuales tanto miedo tenemos de que ocurran, porque pudieran volvernos a poner en una situación crítica al mundo y obviamente a nuestro país. Claro. Y para finalizar, ¿usted tiene algo que quiera agregar? Pues yo creo que estamos viviendo un momento complicado en México. Ya es momento de dejar las diferentes formas de pensamiento, tratar de unificar. Nos ha tocado vivir esto, nadie hubiera querido. Pero si estamos viviendo esto, nos toca unirnos para salir adelante. Le hemos estado dando al virus muchas oportunidades de que siga y siga y siga y continúe. Y nos quejamos de que ya la pandemia ya nos tiene hartos, pero tampoco hacemos lo necesario para que esta pandemia termine. Usa cubrebocas, busca lugares seguros, no hagas reuniones masivas y sobre todo, vacúnate. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, por todo su tiempo y por ilustrarnos, porque de verdad son preguntas que ya a lo largo de la pandemia, pues ya uno le duda, ¿no? Porque han salido mucha desinformación o muchísima información que brota y pues no, uno no sabe, excepto por ustedes, los expertos. Gracias a ti y a seguirnos cuidando. Así es. Muchas gracias.